o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Muy buenas noches, estimado televidente, y a los hermanos de la Iglesia de Dios en Guatemala y fuera de sus fronteras. Gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda a sus hermanos en Cristo Jesús, nuestro hermano obrero Noé López y su servidor Leonel López. Es para nosotros una bendición el que estemos aquí nuevamente con ustedes para llevar a cabo un programa más del programa de la Iglesia de Dios, Enseñanzas del Dios de Israel. Gracias por estar allá en su casita, allá en el otro lado de su pantalla, para poder visualizar este programa espiritual que es de mucha bendición para conocer a la Biblia y conocer al Dios de la Biblia. En estos momentos, aquí en vivo, les saludamos desde Canal 9 en Comitancillo, San Marcos. Búscanos en Facebook como El Reino de Dios, el siglo por venir. Y también acompáñenos en este momento a visualizar este programa y así aprender juntos la palabra de nuestro Dios. Le vamos a invitar en estos momentos para poder iniciar con una oración para pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en estos momentos. Aquí estamos nuevamente para llevar a cabo un programa más de este programa espiritual. Gracias, oh Dios, te damos porque aquí nos tienes con una bendición. Hasta aquí nos tienes gracias a tu misericordia, gracias a tu bondad. Hemos pasado un día más de vida. Hemos disfrutado de la claridad del día, de los rayos del sol. Hemos disfrutado trabajando, conviviendo con la familia, con los vecinos. Muchas gracias, Padre. Aquí nos tienes, nos has librado de accidentes, nos has librado de problemas, nos has librado de situaciones en la vida y sobre todo también nos has cuidado de las enfermedades, especialmente del COVID-19. Gracias te damos, oh Dios, aquí estamos nuevamente. Te pedimos una bendición ahora sobre nuestros hermanos y hermanas que están viendo este programa, sobre nuestros amigos y vecinos que están viendo allá en su casita, sintonizando, visualizando Canal 9, Teleoccidente. Bendígalos grandemente, derrámeles sus bendiciones, sánalos, oh Dios, consuélelos si se encuentran en alguna situación difícil. Gracias te damos, oh Dios, por aquellos también que nos están visualizando a través de internet. Bendígalos grandemente, oh Dios eterno. También suplicamos una bendición sobre el personal de Canal 9, que a través del trabajo de ellos llega este programa en cada hogar en estos momentos. Oh Dios, suplicamos tu bendición. Vamos a estudiar tu palabra el día de hoy, que sea de mucha bendición y que podamos comprenderlo, Dios eterno. Que tu Espíritu nos guíe, y esto te suplicamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Estimado televidente, hermano y hermana, amigo, vecino que está visualizando Canal 9 en estos momentos, gracias le damos porque usted está cediendo este espacio, está dando este tiempo para poder aprender la palabra de nuestro Dios, para poder aprender juntos el conocimiento que contiene la Sagrada Escritura y también para conocer al Dios de la Biblia. En estos momentos le vamos a suplicar que se quede con nosotros durante este tiempo para poder aprender juntos la palabra de nuestro Dios. Saludamos a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios en el Duraznal y también a nivel de Guatemala. Saludos cordiales. Y a usted que está allá en su casita, gracias por visualizar. Y también le agradecemos mucho a Dios porque hasta aquí nos tiene con vida. Hasta aquí nos ha librado de muchas situaciones en la vida y nos ha protegido de la enfermedad, de la pandemia COVID-19. Hasta aquí nos tiene Dios. A eso le debemos a Él, que nos tiene con su misericordia hasta en estos momentos. En esta tarde
como usted ya se ha dado cuenta, el programa de la Iglesia de Dios ya se ha trasladado los días martes y jueves de 6 a 7 de la noche. Así que a partir de estos días ahora puede visualizarnos en estos días, martes y jueves, en el mismo horario de 6 a 7 de la noche. Y ahora en esta tarde noche vamos a aprender juntos un tema intitulado el canon. Vamos a responder preguntas como ¿qué es el canon? ¿Para qué estudiar el canon? Vamos a responder estas preguntas ahora a través de la exposición de la palabra de nuestro Dios que va a compartir nuestro hermano Noé López en estos momentos. Adelante, hermano. Estimados televidentes, muy buenas tardes, buenas noches. Amados hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios, que ya están en sintonía de este programa espiritual a través de Canal 9 y su página en internet, pues también gracia y paz a vosotros. Agradecemos a Dios por regalarnos este bello espacio de estar ya preparado, listo para compartir con ustedes la palabra del Señor. Quizás con un cambio de horario y de día por asuntos meramente organizacionales del canal, ya el programa del día lunes se ha trasladado para el martes. Y esperamos su comprensión y gracias por estar ya en sintonía de Canal 9. Estamos contentos y felices con usted porque usted es el corazón, es la razón por la cual estamos acá. Le agradecemos y le agradecemos también a Dios por cedernos el espacio de estar ya listo para estudiar su palabra, de seguir aprendiendo de su palabra. Gracias a Dios por regalarnos esa bella oportunidad. Para esta ocasión vamos a continuar estudiando la serie intitulado Bibliología. Hemos venido estudiando esta doctrina sumamente importante, esta doctrina fundamental por la cual nosotros profesamos nuestra fe. No hay otra razón más clara, más contundente por la cual confiamos si no fuera por la palabra de Dios. Por eso estamos acá, porque confiamos en el Dios de la Biblia. Confiamos en el Dios que se ha revelado a través de este sagrado volumen. Y por eso, estimado amigo, le invitamos a usted para que también esté con nosotros, nos acompañe y podamos todos juntos aprender de la palabra del Señor, ya que la misma, su fin último es exaltar al Dios de la palabra. Ese es el propósito final. Y por eso estamos hoy todos juntos, ya preparados para estudiar este tema tan importante que es el fundamento de nuestra fe. Es la base por la cual nosotros estamos acá. Así es que los invitamos a todos, hermanos y hermanas, amigos, paisanos de los municipios aledaños a Comitancillo, pues estudiemos juntos este precioso tema en el cual entonces vamos a hacer una introducción para esta hora de la noche. El título del tema que vamos a estudiar hoy se llama el canon. La palabra canon quizás es un término un poquito extraño, puesto que no estamos acostumbrados para digamos, de escucharlo o manejarlo. Está un poco lejos de nuestro lenguaje común, pero aún así vamos a rogar al Señor que nos ayude para que podamos comprender qué significa esta palabrita y el impacto grande que tiene en nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Entonces vamos a empezar a estudiar este precioso tema que es entonces la palabra canon. En primer lugar, entonces, hemos de decir que la palabra canon viene de una voz griega que significa
vara o medición. En términos actuales podemos decir que el canon es como el metro. Todos conocemos la cinta métrica. La cinta métrica es un instrumento que más que todo los que trabajan en albañilería y todo relacionado a medición conocen. El metro sirve para medir un objeto o alguna cuestión. Entonces el canon en asunto de fe, es el que mide nuestra creencia. El canon es la base por la cual nosotros creemos. El canon es el estándar por la cual nosotros confiamos en la palabra de Dios. No está de más recordarle, estimado amigo, hermano, que la Biblia es la palabra de Dios. Eso lo hemos venido repitiendo una y otra vez en nuestras últimas transmisiones. La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada, es confiable, ya hemos hablado eso. También la palabra viene directamente de la voz de Dios, es inspirada, es exhalada, viene del propio aliento de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús y los apóstoles allá en el primer siglo, todos confirmaron y testificaron de la Escritura. Todos ellos dieron por válidos los escritos del Antiguo Testamento como la palabra de Dios, al igual que los escritos del Nuevo Testamento. Al unir entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, eso es el canon que nosotros creemos. La Biblia es la palabra inerrante de Dios dada a los hombres. Dios decidió darnos la Biblia a nosotros, los seres humanos. Somos la imagen de Él. Somos el prototipo de Él y somos la raza que ha de glorificar a Él. Entonces, para eso Él nos ha dado un manual donde guiarnos. Nos ha dado un manual que es como la guía y la lámpara para nuestra vida espiritual. También hemos visto las evidencias internas de la Biblia. La Biblia por sí sola habla de ella como la palabra de Dios. Ella cientos de veces repite una y otra vez que ella es la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de sí misma, le llamamos pruebas internas. Pero también ya hemos hablado también las pruebas externas. ¿Qué dice la ciencia de la Biblia? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la arqueología? ¿Qué dice la medicina? Y varias áreas de la ciencia, todos testifican y corroboran, ratifican lo que la Biblia tiempos atrás ya ha dicho. Entonces eso ya lo hemos visto, ya hemos escuchado eso. Para esta noche entonces nos concentraremos básicamente en la Biblia como el estándar, como el manual que se ha de obedecer y seguir para todo lo que nosotros creemos. No está de más recordar lo que el evangelista Juan en 17:17 dice: santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús. También allá en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 28 dice así: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Encontramos palabras similares hablando de la confiabilidad de la Biblia como la palabra de Dios en el Salmo capítulo 12 versículo 6, que a la letra dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificado 7 veces. El número 7 es plenitud, es exactitud, es perfección, es completo. Entonces la Biblia por sí sola nos habla de sí misma como la palabra de Dios.
Habiendo dicho esto, entonces, ahora sí, poco a poco vamos introduciéndonos al estudio ya del tema de hoy, que es el canon. ¿Y por qué solo 66 libros? ¿Por qué solo creemos en los 66 libros? ¿Qué ocurre con los libros llamados apócrifos o los evangelios agnósticos? ¿Qué pasa con estos libros? ¿Qué hemos de decir respecto a estos libros? ¿Qué dice la Biblia de sí misma y respecto a los libros apócrifos? ¿Por qué deben excluirse o sacarse los libros apócrifos? ¿Cuáles son las razones por las cuales no creemos en los libros apócrifos? ¿Por qué es interesante estudiar el canon? ¿Qué es el canon? ¿Qué significa la palabra canon? Veamos entonces en esta hora de la tarde-noche lo que es el canon. Primero, vamos a responder la pregunta, estimado hermano y hermana, estimado amigo y paisano. Vamos a responder la primera pregunta que dice así: ¿por qué estudiar el canon? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el impacto que debe traer a nuestros corazones y a nuestra mente estudiar el canon? ¿Vale la pena estudiar el canon? Esta es la pregunta número 1 que vamos a responder. Y para responderla daremos 5 respuestas. Daremos 5 respuestas respecto a esta pregunta del por qué estudiar el canon. La primera respuesta que hemos de dar es esta y dice: para determinar nuestro credo o doctrina. Primero, hemos de estudiar el canon de la Biblia para determinar el credo que creemos. ¿Cuántas doctrinas hay allá en el mundo secular? ¿Cuántas doctrinas hay por ahí que a la luz de un examen profundo no son bíblicas? ¿Cuántas doctrinas se han inventado a lo largo de los siglos que pareciera que provienen de la Biblia? Sin embargo, al estudiar su originalidad y su fuente, nos encontramos que no son bíblicos. ¿Cuántas cosas se hacen en nombre de Dios que no son órdenes de Dios, no son indicaciones de Dios, no son prescripciones de Dios? ¿Cuántas acciones se hacen en nombre de la fe, en nombre del cristianismo, que no están enmarcados dentro de la Biblia? No fueron doctrinas en el antiguo pueblo de Dios, que es la nación de Israel, ni en la iglesia de Dios del siglo I no se encuentran. Sin embargo, predominan hoy en día. He ahí la importancia por la cual hemos de estudiar el tema del canon de la Biblia. Continuaremos con esto al regresar de esta pausa comercial. Los invitamos a quedarse con Canal 9. Estimado televidente, gracias por continuar con nosotros en el programa Enseñanzas del Dios de Israel. Este programa tiene como eslogan: el reino de Dios, el siglo por venir. Gracias por estar allá en sintonía, allá en su casa. Gracias por ver Canal 9. Y también puede compartir con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, que Canal 9 Teleoccidente desde Comitancillo, San Marcos, los días martes y jueves siempre está transmitiendo el programa Enseñanzas del Dios de Israel, que tiene como objetivo compartir con usted enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Puede compartir con toda su familia y así juntos aprender más de la Biblia y aprender más de nuestro Dios. En estos momentos estamos aprendiendo un tema más de las Sagradas Escrituras. De esta Biblia estamos aprendiendo el tema, el canon. ¿Qué es el canon? ¿Por qué estudiar el canon? Esta, así en términos sencillos, es
la medida para establecer una doctrina basada en la palabra de nuestro Dios. En estos momentos, antes de continuar aprendiendo de este tema, vamos a saludar a nuestros estimados hermanos y amigos que nos están visualizando a través de internet. Primero les saludamos a usted que está allá en su casa. Le deseamos muchas bendiciones, le deseamos la paz de nuestro Dios y esperamos que usted esté disfrutando de este descanso, ya sea en Comitancillo, en Tejutla, en San Lorenzo, o donde llega la señal de Canal 9 Teleoccidente. Le saludamos cordialmente y si usted está cenando, le deseamos un buen provecho. También saludamos a nuestra hermana Iliana Barrios, que está en sintonía de este programa a través de internet. Nos está visualizando desde Palo Gordo, San Marcos. También saludamos a nuestro amigo Henry López, quien nos escribe y dice: buena transmisión, amigos, ánimo, Dios les bendiga. Gracias. Saludamos también a usted que está allá en Estados Unidos. Le deseamos muchas bendiciones y la paz de nuestro Dios que esté con ustedes. También saludamos a nuestro amigo Maxi Lombardi López, que nos está visualizando a través de las redes sociales. También saludamos a nuestro hermano y amigo Rogelio Agustín Tema, que nos escribe y dice: ánimo hermanos, sigan con su bonita programación viendo desde la aldea Tuichilupe. Saludamos a toda la familia Agustín Tema, quien nos está visualizando en aldea Tuichilupe. También saludamos asimismo a nuestro hermano Erasmo López, quien nos escribe y dice: paz hermanos, sigan adelante con su programación. Estamos viendo en aldea El Duraznal con familia López Morales. Toda la familia López Morales se está viendo en aldea El Duraznal. También saludamos a nuestros vecinos de la aldea y también del municipio de Comitancillo. Saludamos a nuestra hermana Ani Hernández, que nos escribe y dice: paz a vos hermanos, que Dios los bendiga en el programa, sigan adelante en la obra de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro amigo Wilson Jiménez, que nos escribe: bonita palabra. Sí, este es un término que estamos abordando, término de la teología. Este término es el canon. Saludamos en estos momentos a Tiburón Asesino Félix, buena transmisión. Saludos de aquí desde Virginia. Dios les bendiga. Gracias, estimado Félix. También saludamos a en estos momentos saludamos dice Leonel Pérez: ánimo primos, viendo aquí desde Houston, Texas. Saludamos a nuestro amigo y familiar Leonel Pérez. Y también saluda a su querido padre Alejandro Pérez García y a toda la familia Pérez García. Saludos a la familia Pérez García en aldea Aguatibia. Saludamos también a nuestro hermano José Teles, que nos escribe: paz hermanos, saludos desde Nebraska. Saludamos cordialmente a usted hermano, le deseamos muchas bendiciones de nuestro Dios. Dice: soy petenero, pero igual guatemalteco como ustedes. Saludamos a nuestro querido hermano José Teles, que es de Petén, pero residente allá en Nebraska, Estados Unidos. Saludos cordiales y muchas bendiciones, y continuamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios con el tema: ¿qué es el canon y por qué estudiar el canon? Así es, estimados hermanos y hermanas, amigos, muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 a través de su página oficial en Facebook. Gracias por usted en acompañarnos en el estudio y meditación de la palabra de Dios. Muchas gracias y continuemos estudiando la palabra del Señor. La primera pregunta que estamos respondiendo esta noche acerca del canon es: ¿por qué estudiarla? ¿Por qué estudiarla? Y la primera respuesta que ya hemos dado de por qué estudiar el canon es para determinar lo que hemos de creer. Una segunda respuesta: para determinar el punto de inicio y fin de la autoridad. El que tiene la autoridad sobre lo que creemos es la Biblia. Pero ¿dónde empieza la Biblia? Empieza en algún lugar y termina en algún lugar. La Biblia empieza desde Génesis y termina en Apocalipsis. No hay una parte de la Biblia de menor autoridad, y no hay otra que tenga mayor autoridad. Toda la palabra de Dios es inspirada y tiene autoridad en todo lo que hemos de creer y practicar en nuestra vida. Una tercera respuesta que hemos de dar: ¿para qué estudiar el canon? Para evitar la influencia de doctrinas extrañas.
para evitar la influencia de doctrinas extrañas. ¿Cuántas doctrinas extrañas hay hoy en día? Abundan bastante. Si tuviéramos que enumerar cada doctrina extraña, pudiera llevarnos varias horas. Pero nosotros entonces, como la Iglesia de Dios, confiamos en el canon de la Biblia como la autoridad última en toda doctrina que hemos de creer. Esa es la tercera respuesta que hemos de dar. Debemos estudiar el canon de la Biblia para evitar entonces que las doctrinas falsas se introduzcan dentro de la iglesia. Si no tenemos un estándar de medida, no sabremos cuál es bíblico y cuál no es bíblico. Pudiéramos citar un solo ejemplo para esta tarde-noche. La celebración de la Cena del Señor. Los que somos de la Iglesia de Dios sabemos que la Biblia enseña claramente que la Cena del Señor debe celebrarse una sola vez al año y se debe celebrar el 14 de Nisan. Pero si nos volteamos a nuestro alrededor, ¿cuántas veces celebra el cristianismo popular la Cena del Señor al año? Entonces necesitamos estudiar el canon en función de evitar la influencia de la falsa doctrina. Una cuarta respuesta que hemos de dar para preservar la enseñanza profética y apostólica. Nosotros solo seguimos el patrón que los profetas y apóstoles enseñaron en el siglo I. No tendremos que revisar qué ha dicho la historia respecto a la doctrina. No estamos interesados en saber qué se hizo o qué se creyó o se dejó de creer a lo largo de los siglos. Nos interesa decir y escuchar qué practicaron los profetas y apóstoles en los días de nuestro Señor. Necesitamos saber eso. Necesitamos saber eso. Por eso debemos de estudiar el tema del canon. Una quinta respuesta que hemos de dar es para determinar cuántos libros tiene la Biblia. Si no conocemos la doctrina del canon, pudiéramos creer más de 66 libros. Inclusive pudiéramos aceptar más libros hoy en día. Que alguien se levante y diga, fíjese que el Señor me habló y aquí está mi libro. Si no sabemos el tema del canon, pudiéramos abrir la puerta para que se inserten más libros. Pero cuando sabemos la doctrina del canon de la Biblia, estamos seguros y convencidos que el Señor ha inspirado 66 libros. Y por último, para conocer el listado de esos libros. Por eso hemos de estudiar la parte de la bibliología que se llama canon. La segunda pregunta que vamos a responder esta noche, pero ¿qué significa canon? La palabra canon viene del griego canon y simplemente significa instrumento para medir. Instrumento para medir. En el sentido espiritual, en el sentido meramente cristiano, la palabra canon significa la medición de nuestra fe, el estándar que utilizamos para medir la fe y el fundamento de esa fe. Ese es el canon. Citaré 2 versículos nada más por cuestiones de tiempo donde se menciona esta palabra. Bueno, está en el español, pero el trasfondo en el original griego, de donde sacamos la palabra canon, lo encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento en 2 pasajes de la Escritura. La primera está en Gálatas 6:16, que dice así: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo dice, los que andan conforme a esta regla. Saludos para todos aquellos, dice el apóstol, a los que están siguiendo este patrón de medición. Ahí está la palabra en griego canon.
Lo encontramos también en Filipenses capítulo 3, versículo 16. Estoy citando de la Reina Valera 60, que dice así: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí está la palabra otra vez, regla. Entonces, por consiguiente, el canon entonces se refiere a la lista de los 66 libros que contiene la Sagrada Escritura, que son la palabra de Dios. La palabra canon entonces significa la medida que utilizamos para establecer las verdades doctrinales que creemos y profesamos. No podemos creer algo que esté fuera de ese canon. Si se nos enseña algo que no está contemplado en ese canon, ha de ser rechazado inmediatamente. Entonces, el canon entonces es la colección de los 66 libros. Ese es el canon de la palabra del Señor. Hemos de continuar con una tercera pregunta que vamos a responder para esta noche. Y esta pregunta es: antes de entrar ya a desarrollar en sí el canon tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hemos de responder algunas preguntas más. Pero continuaremos con esto al regresar de esta pausa comercial. Queremos agradecerle de manera especial por estar en sintonía de Canal 9, tanto en la pantalla de su televisor como a través de un aparato electrónico que tenga ahí a la mano. Estamos agradecidos con usted porque usted es la razón por la cual estamos acá hablando de la palabra del Señor. En especial agradecemos a nuestro hermano de apellido Telles, José Telles. Muchas gracias, hermano. Gracias por no olvidarse de la iglesia de acá del Duraznal, y que el Señor lo bendiga de manera especial allá donde usted está y en el trabajo que usted está haciendo. Saludos, hermano, y un fuerte apretón de brazos desde acá en Comitancillo, San Marcos. Continuamos estudiando la palabra del Señor. El canon, entonces, en tercer lugar, la tercera pregunta que hemos respondido es lo que significa la palabra canon. La palabra canon entonces es la medida por la cual nosotros nos sujetamos a todo aquello que creemos y profesamos en nuestra vida cristiana. La tercera cuestión que abordaremos y con la cual vamos a ir cerrando es algunas consideraciones que tenemos que tener en mente antes de entrar en materia de hablar ya de los requisitos del canon. La primera es la autenticación. La autenticación no es más que simplemente repetir que la Biblia es auténtica por sí misma. El ser humano no tiene nada que hacer, ni quitar ni agregar al canon de la Biblia. La Biblia es autoritaria por sí sola. Al momento de que los autores escribieron, cuando ellos escribieron los libros, desde ahí, justo en ese momento ahí, ese libro ya era inspirada y ya era canónica. O sea, no dependió de algún ser humano, alguna institución, alguna iglesia, algún concilio, etcétera. No dependió, simplemente cuando el autor escribió su libro, en ese momento ese libro se volvió inmediatamente, se convirtió inmediatamente en inspirado y canónico. También eso no tuvo nada que ver con alguien, digamos, externo a. No vino alguien a darle valor a ese escrito para que sea canónico. Al contrario, cada libro de la Biblia por sí sola es auténtica, es original, es divina, es plenamente inspirada. Ningún libro de la Biblia fue hecho, digamos, los libros canónicos son canónicos porque vienen de Dios. No porque algún hombre dijo que sí son canónicos, o no porque alguna directiva, alguna asociación o alguna autoridad terrenal haya dicho, sí, este libro sí es canónica, esta no. No, cada libro de la Biblia
es canónica porque Dios lo ha determinado que lo sea. Y los libros que no son canónicas, por más que se discute, por más que se polemice por esos libros, ni se hacen inspirados, sino que siguen siendo de cera autoridad. Mantienen, digamos, una invalidez. Aunque hayan discusiones al respecto, aunque hayan debates, los libros realmente no inspirados, como los apócrifos, simplemente son apócrifos. No pueden pasar más de eso, ni pueden ser inspirados. Aunque alguien venga y diga, yo digo que sí es inspirada. Los estándares de canonicidad los establece Dios. En tal sentido, entonces, los libros que no son inspirados seguirán siendo apócrifos. Y los que son inspiradas, realmente lo son porque Dios lo ha dicho. Simplemente lo que el ser humano ha hecho es identificarla y tomarla como la palabra de Dios. Es, por ejemplo, voy a citar un ejemplo acá, las leyes de la termodinámica, por ejemplo. Lo descubrió este científico de nombre Pedro Spencer, o Peter Spencer en inglés, algo así. Este científico fue elogiado, fue honrado, se le exaltó, se le dieron decenas de reconocimientos, porque él descubrió las 4 leyes o 5 leyes de la física o de la termodinámica. Por ejemplo, él descubrió esto. Tiempo, él dijo que la creación, que todo lo que existe, funciona en 5 áreas, o depende de 5 áreas. Y él dice, tiempo, acción, fuerza, espacio y materia. Él descubrió estos 5 principios. Y por haber descubierto estos 5 principios, qué honra le dieron a este científico. Pero la Biblia ya lo había dicho miles de años antes de él. Eso está en Génesis 1:1. En Génesis 1:1 dice, en el principio es tiempo. Creó, es acción. Dios, fuerza. Los cielos, espacio. Y la tierra, materia. Los 5 principios que este Peter Stoner o Peter Spencer descubrió, la Biblia ya lo había dicho miles de años atrás. Igual es el canon. El canon entonces no lo establece alguna institución en particular, o nadie externamente viene y dice, yo creo que esto es canónico. No tiene nada que ver, al contrario, es Dios el que determina la canonicidad y la inspiración de un libro. Otra consideración que hemos de mencionar es el aporte humano en el canon. ¿Cuál fue el aporte del humano referente al canon de la Biblia? Bueno, primero hemos de decir que el hombre identificó los libros. El hombre identificó los libros. Cuando se organizó el Antiguo Testamento, Dios, a través de la providencia divina, utilizó a hombres para que identificaran los libros y los reunieron y los organizaron. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. La providencia divina actúa de una manera que a veces nosotros no lo entendemos ni lo comprendemos. Dios guió a los hombres a elegir los libros que eran inspirados y guió también a rechazar los libros que nunca fueron inspirados. En el siglo I, por ejemplo, en el siglo I ya había libros que no gozaban del privilegio de ser parte del canon. Inclusive antes del siglo I ya habían libros apócrifos, libros extraños. Esos libros extraños son aquellos que, por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, a excepción de unos cuantos capítulos que fueron escritos en arameo, pero el 99% del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Pero dentro de los años 400 antes de Cristo al año 10 antes de Jesucristo, ya habían otros libros circulando por ahí, pero escritos en griego. Esos libros fueron rechazados porque nunca formaron parte del canon de la Biblia. Otra consideración que también tenemos que mencionar, previo ya a entrar en materia de la canonicidad de cada uno de los libros de la Biblia, son los famosos debates. Sobre la canonicidad se han hecho debates a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo,
Cuando se fueron coleccionando los libros y cuando se fue formando la Biblia, siempre hubieron debates entre dos bandos. Había un grupo que cree fielmente en los libros del Antiguo Testamento, como 39 libros, y el Nuevo Testamento como 27 libros, y hay el otro grupo que dice que deben ser más que de 39, deben pasar a más de 40. Sin embargo, algo que queremos dejar claro y enfatizar es que aún así, habiendo sucedido disputas entre si son 39 del Antiguo, 27 del Nuevo o son más, aún así los verdaderos libros inspirados siguen siendo inspirados. Y los que nunca fueron inspirados por nuestro Dios, por más que se levanten argumentos, por más que se presenten varias tesis de defensa a favor de esos libros apócrifos, nunca van a ser libros inspirados, por cuanto Dios estableció requisitos para que un libro fuera canónico. Estas son algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta previo ya para entrar en materia de la canonicidad. Las disputas entonces no hacen menos un libro inspirado. Por más que un agnóstico, por ejemplo, un escéptico venga y diga, yo creo que tal libro no es inspirado. Dios ya ha dicho que es inspirado y la opinión de este amigo agnóstico o escéptico no tiene ninguna validez ni tiene ningún efecto. Ese libro sigue siendo la palabra del Señor porque no lo determinó un hombre, sino Dios mismo permitió que ese libro fuera inspirado. Y por último, ¿y las que no lo son? Seguirán siendo no la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido inspirada, son mantenidas por la providencia divina. La pregunta para la próxima transmisión, los invitamos el día jueves, la pregunta grande que hemos de responder será: ¿cuáles son los requisitos para que un libro de la Biblia sea canónico? ¿Qué estándares colocó Dios como un perfil o un filtro en el cual un libro debe ser sometido y salir avalado y decirse, este sí es un libro canónico? ¿Cuáles son esos requisitos? Responderemos la próxima vez por qué decimos que 66 son inspirados y hay un grupito apócrifos. ¿Por qué decimos eso? Porque hay un filtro donde deben ser sometidos para ser avalados o rechazados. ¿Cuáles son esos requisitos? La próxima vez responderemos esto el día jueves, si así el Señor lo quiere. Por ahora, muchas gracias por su sintonía, Canal 9. Invitados el próximo martes. El horario del día lunes ha sido trasladado al día martes. Estaremos, si así el Señor lo quiere. Terminamos con unos saludos finales aquí con nuestro hermano obrero. Bendiciones. Así es, estimado televidente y estimado hermano y amigo que nos visualiza a través de las redes sociales. Hemos aprendido una introducción. Este ha sido una introducción de la doctrina del canon. Hemos aprendido que el canon es la medida, es el metro que se utiliza para fundamentar toda creencia, toda doctrina en relación a Dios, a su palabra y a las creencias de la iglesia. En estos momentos saludamos a nuestro hermano Marroquín López, que nos escribe y dice: paz, mi hermano Noé, que Dios me los bendiga. Hermano, estoy viendo desde Seattle, Washington, soy de la Iglesia de Dios Los Pérez, Palestina. Mi hermano, gracias por su saludo, y también saludamos a nuestros hermanos en Palestina, Quetzaltenango. Ya saben, hermanos y hermanas, les extrañamos bastante y Dios mediante estaremos reunidos pronto, así de manera física, aunque ahora estamos reunidos como cuerpo de Cristo en el Espíritu. En estos momentos saludamos también a nuestros amigos y nuestros vecinos de la iglesia del municipio de Comitancillo. Saludos cordiales a todos los que nos ven a través de las redes sociales, nuestros buenos amigos y profesionales. Saludamos cordialmente a ustedes. En estos momentos les vamos a invitar a que nos vuelvan a sintonizar Canal 9 Teleoccidente el día jueves de 6 a 7 de la noche. Terminamos ahora con una oración con nuestro hermano obrero. Los invitamos a una oración final.
Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has hablado esta tarde, noche a través de tu palabra. Gracias te damos porque tu palabra es la medida, es la vara, es la regla con la cual medimos nuestra creencia que hemos de profesar cada día en nuestra vida. Te damos gracias por nuestros televidentes que nos acompañaron, tanto por su televisor como por su aparato electrónico. Te rogamos una bendición por ellos y ayúdelos para que también todos juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Y cuanto más conocemos de tu palabra, más llegaremos a conocerte a ti, honrarte y servirte. Te alabamos en esta noche, llévanos con paz y bendición a nuestros hogares. Bendice aquí al personal de Canal 9 y si es tu voluntad, regresaremos el día jueves para seguir estudiando de tu palabra. Por ahora, bondadoso Señor, te adoramos, te exaltamos por todo y lo hacemos siempre en los méritos infinitos de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Estimados televidentes y hermanos, los esperamos el día jueves. Los dejamos con la bendición del Señor. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti la paz.